Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este curso que hoy arranca, que durante 8 miércoles, eh, pues esperemos que los anime en sus inquietudes y en sus intereses. El curso Mexicas, Historia, Sociedad y Cultura, coordinado por el doctor Miguel Pastrana, que tengo aquí a la derecha y cuya sesión está a su cargo este día. Bienvenidos también a todos los que están a distancia, ¿no? Nos congratula, nos emociona que podamos ya abarcar estos dos mundos de manera simultánea, el presencial y el a distancia, y el mundo a distancia. Bueno, ahora les voy a contar un poco sobre el doctor Pastrana. Él es licenciado y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad y desde luego investigador de este instituto. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y fue coordinador de la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras y también del programa de maestría y doctorado en Historia de la UNAM, donde también imparte cátedra, al igual que en el posgrado de estudios mesoamericanos. A la docencia se le da un poco al querido doctor Pastrana. Sus líneas de investigación son la historiografía de tradición indígena, las instituciones políticas y religiosas mesoamericanas y la escritura náhuatl. Entre sus publicaciones, que son muchas, puedo señalar Arte Tarasco, Historias de la Conquista, aspectos de la historiografía de tradición náhuatl, Entre los hombres y los dioses, un acercamiento al sacerdocio de Calpulli entre los antiguos nahuas, Tula y los toltecas en la historiografía mexicana del siglo XVIII al siglo XXI, historiografía de tradición indígena, mesoamericana y colonial, y un número especial que se está preparando para la revista Arqueología Mexicana. También ha publicado diversas publicaciones como La experiencia historiográfica, Coloquio de análisis historiográfico, El gobernante en Mesoamérica, Representaciones y discursos del poder, junto a la doctora María Elena Vega Villalobos, también investigadora de este instituto, y Tenochtitlan, la caída de un imperio, con el doctor Matos Moctezuma y la doctora Patricia Ledesma. Yo no tengo nada más que agregar, más que darles las gracias de que estén aquí, de que estén a distancia, y bueno, les deseo un éxito en este curso y le doy la palabra al doctor Pastrana. Gracias, doctor. Pues muchas gracias por las palabras, muy, muy agradecido de estar aquí y les doy la más cordial bienvenida tanto a los que están aquí presentes como a quienes nos acompañan en la distancia con nuevos recursos tecnológicos, ¿verdad? Desde que empezaron los diplomados, los cursos en el Instituto de Educación Continua, pues ha cambiado muchísimo nuestras antologías, ¿verdad? Fotocopiadas, engargoladas todas a estos códigos QR en un lapso muy corto y poder compartir en línea muchas cosas, bueno, pues sí, sí hemos notado un avance. Incluso me acuerdo que la primera vez que hicimos eso, alguien todavía llevaba diapositivas físicas. Que tenía su carrusel ahí, tuvieron que ir a la bodega, ¿verdad? Que sí, a la bodega del museo a sacar el proyector de diapositivas, pero bueno, es parte de la historia también de estos elementos. El curso que tenemos, que es un curso general, a ver si me acuerdo cómo voy a compartirlo. Muy bien, a ver, si no, ahorita me dice. No se ve. Bueno, ahorita llega la caballería al rescate. Muy bien, sin una vez ponerlos. Eh, ¿De qué es lo que se trata? Bueno, de dar una visión general, un panorama amplio, completo, no exhaustivo, porque eso nos llevaría pues muchísimo más tiempo y no necesariamente sería lo mejor, por una parte, un panorama completo, amplio, sobre lo que sabemos. Sobre la sociedad mexica en general, y en particular lo que pasaba en Tenochtitlan. De eso se trata. He dividido una serie de sesiones para que sea esto de la manera más amable posible. Tenemos una cartabón de 8 sesiones, había que distribuir los temas, siempre habrá algo que quede fuera, pero no queremos no hay nada fundamental que quede fuera. Y también, por supuesto,
dar por un lado la síntesis de lo que se conoce, así como pautas, pistas de cosas nuevas, nuevas reflexiones, nuevos elementos que está dando la investigación. Entonces, un poquito repasamos lo que el programa propone en términos generales, por supuesto, esa sesión que es un poco como tutti frutti, que es la introducción al curso, y por supuesto un poquito hablar de todo lo que se necesita mínimo para abordar el estudio de la sociedad mexica, que es desde su entorno geográfico, su ubicación como parte de Mesoamérica, como parte de un proceso histórico, diversos antecedentes, de manera muy general, para que tengamos una base de lo cual partir, porque no podemos empezar en historia, nunca podemos empezar por el momento mismo que estudiamos, sino siempre tenemos que irnos un poquito atrás, por lo menos para darle ese contexto, darle esa perspectiva y siempre irnos un poco hacia adelante. No podemos terminar nada más la historia de Roma con el último emperador, siempre hay que ir un poquito después. Bueno, y qué pasó con esos romanos después? Desigual con los mexicas. Vamos a verlo también aquí. Entonces vamos a ver eso de manera muy general. Las lecturas se escogieron bajo ciertos parámetros institucionales, que sean acceso abierto, que sean lecturas serias, que den un panorama. No todas las lecturas cubren totalmente los temas que se van a tratar, pero se han escogido pues, de autores serios, textos accesibles, textos que puedan ser el inicio de una discusión y no la última palabra sobre cada tema. Hay que verlo así. Ustedes notarán de pronto que puede haber contradicciones entre lo que se dice y lo que está en las lecturas, o entre las lecturas entre sí mismas, pero eso es parte de la dinámica. El conocimiento histórico es un conocimiento que está en movimiento, no es algo que ya esté cuajado, establecido completamente y que simplemente tengamos que aprenderlo de memoria porque son libros en piedra, ¿verdad? Eternos, inmutables, ¿no? Cada vez que investigamos, cada vez que alguien hace una tesis, cada vez que alguien publica un artículo, cada vez que alguien hace una conferencia, está cambiando de alguna u otra forma el conocimiento histórico. Y eso lo tratamos de reflejar de la mejor manera en este curso. Entonces, la primera sesión que me toca a mí es esta introductoria. Y ya con eso, pues, la segunda sesión ya entramos de lleno hacia la historia mexica, que la dividimos por motivos meramente didácticos y expositivos en dos sesiones, de la salida de Aztlán, donde quiera que haya estado, a la guerra con Azcapotzalco, que está a cargo del doctor Ángel Vázquez, un profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Él va a hacer un balance de ese enorme periodo, pero es como lo que vamos a tratar. O sea, ¿qué es, desde lo que sabemos de dónde salieron, tuvieron que haber salido de algún lado? Entonces, bueno, ahí se va a abordar eso, pasando por la fundación al momento en el que van a empezar a expandirse, que es con la guerra con Azcapotzalco. Antes de eso, los mexicas son un grupo de tantos. No es un grupo especial ni es un grupo relevante. Es a partir de la guerra con Azcapotzalco cuando se vuelven protagonistas de la historia política del centro de México y después de Mesoamérica. Pero eso es importante, es como un poco la historia de los Estados Unidos. Pensamos que desde chiquitos eran una potencia continental y mundial, no es cierto. Eso es falso. En 1812 los ingleses barrieron con su flota y incendiaron Washington, hicieron lo que quisieron, pero es hasta la guerra con México cuando se vuelven potencia continental. Ya de veras. Antes de eso no. Pero perdemos esa perspectiva, lo vemos nada más venciendo a Hitler y pensamos que siempre fueron la gran potencia, ¿no? Parte de un proceso histórico. Lo mismo pasa con los mexicas. Igual cuando Andrés Centeno retoma la discusión sobre el desarrollo mexica, el maestro Centeno, que será a partir de la expansión, la derrota de Azcapotzalco, inicia la expansión militar y le tocará hablar también de la expansión, la gloria y el ocaso, por así decirlo, de los mexicas como gran potencia del centro de México. Entonces tocará justamente hablar de esos aspectos. De ahí vamos a pasar después a hablar de la economía y la sociedad, tendrá la doctora Maribel Aguilar, que ha hecho el honor de acompañarnos a esta primera sesión. A ella le tocará abordar esa síntesis de esos aspectos de economía, sociedad, diferenciación social,
todos esos aspectos que son tan importantes para conocer cómo funcionaba esa sociedad, que además tuvo un desarrollo pues vertiginoso, es como Pancho López de la historia, ¿verdad? Así, en 200 años pasaron de ser nadie a ser Nueva York. Eso es una cosa muy rara en historia antigua. A los romanos les tardaron más de 4 siglos en hacer eso, que los mexicas hicieron en un ratito, en un relativo suspiro. De ahí pasamos a un tema amplio, que es la organización política, administrativa y territorial, que tocará el turno al doctor Pablo Hernández Aparicio, que tratará de hacer una magnífica síntesis de estos aspectos que casi no se analizan, cómo están organizados políticamente, cuál es su estructura, la estructura administrativa que generalmente no brilla mucho en los manuales de historia, pero pues nosotros lo vemos todos los días. En administración no se pueden hacer muchas cosas y a veces no se hacen por la administración. Entonces, eso también es parte importante de cómo funcionaba esa sociedad mexica. Para el sexto punto, que es ritual y religión, tendremos al doctor Guillaume Olivier, una de las principales autoridades en la materia, que nos va a ofrecer una magnífica síntesis de los principales problemas, conocimientos que tenemos en torno a este fenómeno tan importante de conciencia, que es la relación de las sociedades, de los seres humanos, con el universo de lo trascendente, con el universo de lo sacro. Entonces, él nos ofrecerá una magnífica entrada. En la sesión séptima, regreso, ¿verdad? Para hablar de dos temas que están estrechamente relacionados, que es los códices y la escritura. Entonces, adelanto que lo que veremos ahí es primero que estamos ante un sistema de escritura 100% fonética, no son pictografías y no se interpretan, se leen buena parte de esas. No, hay partes que son icónicas, pero hay mucho texto. No tanto como quisiéramos, pero hay. Entonces, eso son nuevas betas y nos ofrece nuevos retos a la hora de estudiar los códices, ya no más verlos como manuscritos silentes, como si fueran historietas, pero sin diálogo, que es un poco la idea que hemos tenido. Aquí veremos que eso es incorrecto, que sería empezar a leer los globitos de la historieta. Y eso tiene sus implicaciones. Entonces vamos a abordar eso. Y termina mi queridísima amiga Patricia Ledesma, directora de Templo Mayor, nos va a hablar de lo que pasó después en términos de patrimonio cultural. Bueno, si los mexicas se expandieron, hicieron piramidotas, un montón de piedrotas muy buenas, muy bonitas, algunos documentos. ¿Y eso qué pasa en términos de patrimonio cultural, tanto aspectos legales como aspectos prácticos, cómo se conserva, cómo se difunde, cómo se administra todo ese enorme legado? ¿Qué responsabilidad tenemos, tanto a nivel institucional como social, con ese patrimonio? O sea, porque sí, el pasado es muy bonito, pero ese pasado tiene significado y cobra relevancia cuando nos relacionamos con él desde el presente. No solo a nivel de conciencia o de imaginario, sino también a nivel práctico. O sea, ¿qué hacemos con todo eso que está ahí? ¿Qué relevancia tiene para nosotros y cómo debemos manejarlo y cómo podemos enfrentar eso? Y qué mejor que Patricia Ledesma, que pues, con los años que lleva en Templo Mayor, pues tiene amplísima experiencia en estos campos. Es algo que yo creo que sería de lo más novedoso respecto a lo que vamos a ofrecer en este curso. No es que lo otro no lo sea, pero esto es un tema que prácticamente no se toca. Lo damos como por sentado. Yo me di una vez de topes presentando un libro coordinado por ella, en el que descubrí que en la legislación mexicana no existen las zonas arqueológicas. No existe. Es un término coloquial que usamos, pero no existe como tal. Y eso es un problemón a la hora de enfrentarse a las constructoras.
cuál es el terreno que ocupa cada quien, qué tanto se tienen que esperar, qué tanto te tienen que avisar, no te tienen que avisar. Bueno, ahí le podrán preguntar a Patty y ella responderá a todos esos aspectos. Bueno, eso en términos muy generales de lo que vamos a ofrecer en el curso. Pueden al final hacer toda clase de preguntas cómodas e incómodas. Siempre digo que la peor pregunta es la que no se hace. Los que no les dé pena, que digan, ay, ¿qué van a pensar de mí si pregunto eso? Pregúntenlo, ¿sabes? Ya veremos qué tanta habilidad tenemos para bailar con la pregunta y encaminarla hacia algo provechoso. Pero pues, es absoluta libertad para preguntar. Más de un artículo, más de una conferencia, más de un apartado de un libro, ha surgido de alguna pregunta. Alguna pregunta de clase, de conferencia, de curso en el que uno trastabilla, chin, no tengo idea de por dónde va la respuesta, o es lo que me acuerdo de hace 40 años que llevé la clase con mi maestro, no sé. Bueno, y después se vuelven artículos, porque uno decía, bueno, hay que responderse a esa pregunta, no en el momento, pero sí de manera posterior. Entonces es parte muy importante para nosotros, cada uno de nosotros, que nos hagan preguntas, todas las preguntas que consideren ustedes pertinentes y nosotros trataremos en la medida de lo posible, de la mejor manera que nos sea dado, contestarlo. A ver, damos una para empezar. Pero mejor al final para que sí, porque si no podemos engancharnos en la discusión, lo cual no está mal en principio, pero nos corta tiempo. Entonces, de pronto alguien no llega a cubrir todos los temas. De por sí vamos a andar corriendo un poquito al final en casi todas las sesiones, eso lo puedo garantizar. Entonces, al final, yo les sugiero que anoten su pregunta. Para que no se les olvide, porque también si se me ocurre algo al principio y luego 2 horas después, pues, quién sabe, ya no me acuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que iba a preguntar? Entonces, eso es normal. Entonces, eso sería los parámetros de lo que vamos a trabajar. No sé si he sido suficientemente claro para que podamos pasar ya a nuestros temas. Y allá, ¿por qué no? Ahí está. Bueno, lo primero es recordar que Mesoamérica, tenemos este punto láser, qué maravilla. Ya te van a quedar con un palito como marcando cosas. ¿Sí? Mesoamérica, lo que conocemos como Mesoamérica, es un elemento muy interesante. Porque corresponde a lo que conocemos como áreas o civilizaciones originarias, que son solamente las que están marcadas en verde en el mapa. Solo hay 6, solo han sido 6 en el mundo. ¿Cuáles son esas? Las que no tienen un antecedente, las que no surgen del contacto con otra civilización y que todas estas comparten ciertos elementos muy importantes, una gran unidad cultural, fenómenos de desarrollo urbano muy importantes, la formación de verdaderos gobiernos de alta complejidad, en algunos casos auténticos fenómenos imperiales, la construcción de monumentos y arquitectura monumental, amplia, extensa, el culto al religioso ceremonial de gran calado, las figuras de gobernantes de gran prominencia, y todas estas, salvo una, son los centros en los que se originó la escritura. Tenemos, por supuesto, Egipto. La escritura que más tiempo se ha usado en el mundo es la egipcia, la jeroglífica egipcia. Y la que le sigue es la china, que tiene 1000 años más que la nuestra, o algo más, y todavía se sigue usando. ¿Sí? Las del Valle del Indo, por supuesto, las de Mesopotamia, y ese es un caso anómalo en ese sentido, el área central andina que no desarrolló un sistema de escritura. Es la única de estas áreas que no lo desarrolló. Y todos los sistemas de escritura que se usan hoy en día, todos derivan de estos antiguos sistemas de escritura. Sí, esa es una de las invenciones más importantes, junto, por supuesto, con sistemas agrícolas intensivos, extensivos, sistemas administrativos, que son parte de lo que conforman estas áreas de civilizaciones originarias, o sea, que no tienen un antecedente. Griegos y romanos derivan
de las que les anteceden, igual pasa con los etruscos, con los fenicios, con las civilizaciones de Asuán, todas estas cosas. Y eso es algo que a veces se nos olvida cuando estudiamos historia de México y de Centroamérica, lo que se da en los dos lados, que es una gran peculiaridad de las que tenemos, es justamente ser un centro de civilización originaria. Y que algunas de las plantas más importantes nutricias del mundo actual, que se usan hoy en día, se originaron aquí. La planta más cultivada en el mundo es el maíz, que se originó en Mesoamérica. Por ejemplo, qué sería de la comida italiana sin el jitomate? Pues estarían muertos. Bueno, también es algo que se originó aquí. ¿Qué serían los irlandeses sin las papas peruanas? Pues no habría irlandeses, así de simple. Entonces es parte de este aporte que generan las civilizaciones y que se comparten en un entramado histórico de muy largo aliento. Sí, eso es una relación complejísima. Entonces es ubicar primero que Mesoamérica es parte de estos desarrollos prístinos de las sociedades humanas, que después, por supuesto, se replicarán en todo el mundo a partir de los contactos justamente con estas grandes civilizaciones. Ubicarla también Mesoamérica, que es parte de una serie de áreas culturales de América que son muy importantes. Estas que tenemos hacia el norte, pues América del Norte, desde lo que es el norte de México, el sureste de Estados Unidos, todo Canadá y buena parte, por ejemplo, lo que es Sudamérica y por supuesto Antillas, que son sociedades donde no se desarrolló el urbanismo o no se mantuvo por mucho tiempo. En la cuenca del Mississippi sí se llegó a ver ciudades, pero desaparecieron después de un cierto tiempo. Las grandes áreas de América donde se dio esta civilización y se mantuvo por milenios fue Mesoamérica y el área central andina, que por eso son tan comparables en muchos sentidos, y comparar a mexicas con incas es lo más adecuado, porque además son totalmente contemporáneos. Su gran expansión coincide en el tiempo, no supieron a lo que sabemos de su mutua existencia, pero coexistieron. Entonces es como parte de ubicarlo, que Mesoamérica es muy importante, pero está vinculada a otras áreas culturales y siempre debemos recordar esa estrecha relación. Que tenemos, cuando hablamos de México antiguo, es una convención didáctica que utilizamos, pero por un lado se nos escapa hacia el sur, ¿verdad? Mesoamérica, porque habría que incluir Belice, Guatemala, El Salvador, buena parte de Honduras, un pedazo de Nicaragua y un cachito de Costa Rica. Y por el norte, pues Mesoamérica no ocupa todo el territorio, ahí comparte con otras áreas. Oasis América, donde sí se llegó a desarrollar el urbanismo, y lo que se conoce como Aridoamérica o Aridamérica, que son sociedades fundamentalmente de cazadores y recolectores, pero coexistieron mutuamente. Entonces, no podemos equiparar Mesoamérica con México, con el México antiguo como tal, porque hay partes donde no estuvo y porque por otro lado se nos sale hacia Centroamérica. Mesoamérica, en ese sentido, pues comparte muchos elementos con una parte importante de Centroamérica y es ahí un poquito donde nos vamos a mover, y que la zona del norte, esta franja en la que se cruzan, porque son fronteras culturales, no son fronteras políticas, no había ahí un agente del ICE ahí deteniendo a la gente. ¿Usted a dónde va? No, soy cazador-recolector y vengo de Mesoamérica. No. Traiga su visa. No, eso no ocurría. Son fronteras culturales y también son movibles, dependiendo de lo que ahora estamos padeciendo, que son los cambios climáticos. Nuestra tecnología y nuestra infraestructura estatal permite paliar ciertos fenómenos, pero en las sociedades antiguas eso no se puede. En las preindustriales, los cambios climáticos bruscos pueden ser absolutamente catastróficos. No pasó en el norte, por eso en ciertas épocas Mesoamérica llegaba hasta adelante de lo que hoy es Zacatecas, la ciudad de Zacatecas, y hacia el momento del contacto con Europa era la Sierra Gorda de Querétaro, era la frontera. O sea, hay una franja pues, bastante
bastante notable. Entonces, como son fronteras culturales que están ligadas a los alcances de la tecnología agrícola de cada momento, son fronteras fluctuantes. Entonces, eso siempre lo tenemos que tener muy claro. Entonces, más que hablar de una línea fronteriza, pensando en nuestra manera actual, debemos pensar más bien de franjas, donde coexisten seres y sociedades, personas, individuos de diferentes culturas. Y como toda franja fronteriza, comparten cosas, comparten elementos, porque están obligados a convivir, a veces de manera pacífica, a veces de manera violenta y a veces pues cada quien tratando de sacar provecho del otro, etcétera, ¿no? Como sigue ocurriendo. Entonces, eso también se replicaba en el pasado. Si hiciéramos una historia de México, unos volúmenes, siempre hace como metáfora, ¿verdad? Este, cada volumen un milenio, ¿verdad? Pues Mesoamérica ocuparía 4 tomos, 4 tomos. Y lo que le antecede a Mesoamérica desde el poblamiento tendrían 18 tomos antes de empezar con Mesoamérica. Y Colonia y el México Independiente sería medio volumen. Esa es la extensión temporal de Mesoamérica. Es inmensa, son 4.000 años, 4.000 años. No se corresponde esta relevancia cronológica ni la importancia simbólica, política que se le da al mundo indígena con el espacio que ocupa en los planes y programas de estudio. La educación primaria, pues es una embarrada ya en un mundo. En el secundaria se les recuerda 3 cosas. En el bachillerato, en algunos programas existe Mesoamérica y en otros no. En algunos ni siquiera se le menciona. Entonces, pero en cambio, en el discurso político, en el discurso identitario, bueno, lo indígena, bueno, es fabuloso y todos los políticos se quieren emplumar, etcétera, aunque no tengan ni idea de por qué ni para qué. Entonces, bueno, eh, tengamos también esa conciencia de que cuando hablamos de el mundo indígena, del mundo indígena anterior a la conquista, es gigantesco, un pasado larguísimo y que no termina con la conquista española, sino que vive actualmente aquí y ahora con nosotros, dentro de nosotros, junto a nosotros, y es parte de nosotros. Entonces es parte fundamental. Nosotros vamos a ocupar nada más de mencionar la Mesoamérica, no vamos a ver la etapa previa, que es toda la parte del poblamiento del territorio, los primeros habitantes. Eso no nos da tiempo de mencionarlo, pero es un proceso larguísimo de milenios, por lo menos 22.000 años antes de Cristo empiezan a llegar los primeros grupos humanos a los territorios que hoy conforman la República Mexicana. Pero eso no vamos a ver. Y lo que conocemos como Mesoamérica está marcado por 2 hitos fundamentales. Uno, los procesos de sedentarización, es decir, poblaciones que, que viven ya permanentemente en un lugar y que han pasado de la apropiación de alimentos de su entorno a la producción de esos alimentos y de otros aspectos. Los procesos, por supuesto, de domesticación de plantas, también de animales, no tan imponentes como la ganadería en Medio Oriente y todo, bueno, Oriente Próximo Antiguo, como le llaman ahora, pero sí también hay procesos de domesticación, no sé, guajolotes, abejas, intentos que no sabemos si terminaron de cuajar, por ejemplo, conejos en Teotihuacán, venados en el área central de los mayas, y así, los perrillos, ¿verdad? Que comían con particular alegría, y algunos otros intentos, incluso sabemos que se trató, por ejemplo, de domesticar el quetzal, no se logró, de hecho, hasta ahora nadie ha podido hacer que se reproduzcan en cautiverio los quetzales, por ejemplo, todavía no han podido. Bueno, pues eso nos habla de un proceso muy amplio. Entonces, Mesoamérica se marca por ese proceso de inicio, por ese proceso de sedentarización de la producción de alimentos, domesticación de plantas, animales y las primeras constituciones de sociedades más jerarquizadas. Toda sociedad humana es jerarquizada. Solamente en el pensamiento de Rousseau y estas gentes todo el mundo era igual. Pero en la que nos demuestra la arqueología, la historia y la etnografía es que siempre ha habido cierta desigualdad.
pero se marca más a partir de este proceso de sedentarización. Y lo que marca su final es lo que se conoce como los procesos de conquista militar, de poblamiento europeo y la creación de instituciones político-administrativas europeas, que es a partir de 1521 y por lo menos todo el siglo XVI. En 1521 cae Tenochtitlan, pero Mesoamérica, como no estamos hablando de una entidad política, sino de una entidad cultural. Entonces, pues los mayas de Yucatán, pues a lo mejor se enteraron 3 meses después de que había quedado Tenochtitlan y dijeron, ah, qué curioso. Y los tarascos sí tomaron nota porque se estaba muy cerca, pero otros no les preocupó, tuvieron otras estrategias y tardó mucho tiempo en que esa expansión europea llegara hasta sus lugares. Entonces, es por lo menos todo el siglo XVI cuando podemos considerar el fin de Mesoamérica como una unidad cultural completa, pero su cultura, sus instituciones, su imaginario gozó de cabal salud y en muchos casos goza de cabal salud hasta el día de hoy. ¿Quién no se ha echado un buen taco de frijoles? Cuando hablamos, ahí está la herencia mesoamericana, ahí está, ahí está. Conocen aguacatotes, echan su aguacate, ahí lo tenemos, en la nomenclatura, en los topónimos. Cuando uno al país del Yucatán, todos los chistes en maya yucateco que la gente cuenta y la cantidad de yucatecos, de palabras en yucateco que cuenta la gente es impresionante. Ahí está la herencia indígena, está en muchas cosas, en muchísimas cosas. No solamente en las más estructuradas, sino también muchos elementos de vida cotidiana, de transformación del paisaje, de tecnología que se sigue utilizando en muchos aspectos, las trajineras, por mencionar algunos, el Weekly, etcétera, etcétera, muchas cosas. Las plantas que son domesticadas de Mesoamérica las seguimos comiendo no solamente maíz, sino chile, frijol, calabaza, y una cantidad ingente de cosas. Y si les gustan los escamoles y los chapulines, pues también están entrando gustosos. Eso, y el guajolote no se diga, ¿verdad? ¿Cómo sería la Navidad sin guajolote, sin Nochebuena y sin y bueno, chocolate, Nochebuena y sin el pavo? Pues no sería Navidad, quién sabe qué cosa sería. Bueno, ahí tenemos esa impronta. ¿Sí? Ahí la tenemos, aparte de otros elementos, pero ahí la tenemos. Entonces, no es algo que se perdió en el tiempo, que quién sabe dónde quedó y que Cuauhtémoc se llevó. O sea, no, es algo que tenemos entre nosotros. Bueno, entonces, y para el estudio de Mesoamérica, que diría del 2500 antes de Cristo a, pongamos una fecha estándar, 1521, la caída de Tenochtitlan, pues estamos hablando de sus buenos 4000 años. O sea, es un buen de tiempo. Ha habido muchas divisiones. La que ha funcionado también porque es muy didáctica y es muy clara, es la división entre preclásico, clásico y posclásico. Y no es muy claro. El clásico en medio, entonces lo que antes es posclásico, lo que sigue es lo que le antecede es preclásico y lo que le sigue es posclásico. No tiene como mucho asunto, entonces funciona muy bien didácticamente, todo el mundo lo entiende pronto. A su vez, estas grandes etapas están subdivididas. Ahí lo tenemos en las lecturas, como en la imagen que tenemos aquí. El preclásico se divide en temprano, medio y tardío, el clásico en temprano y tardío, y el posclásico en temprano y tardío. La etapa más extensa es la del preclásico, que va a grosso modo 2500 a.C. hacia el 150, 200, depende a quién le pregunten, de el paso al clásico. Recordemos, estas diferencias responden a que son cronologías relativas, no cronologías absolutas. ¿Qué es una cronología absoluta? Cuando tenemos un hito, un evento, un personaje que es tomado tradicionalmente como marcador de tiempo. La caída de Constantinopla, entonces se toma como un marcador temporal para el fin de la Edad Media, pero es una convención que tenemos para eso. Igual estas fechas reflejan procesos. Entonces, estas fechas no reflejan hitos históricos, salvo la última, la de 1521. Entonces, por eso puede haber un cierto traslape de tiempos, porque además pues, la geografía es muy amplia. El clásico del 150, 200 al 900, ya después de Cristo, por supuesto, y el posclásico del 900 a 1500
XXI o más extenso, dependiendo en la zona de la que estemos hablando. Pero digamos, la fecha canónica aceptada es esa. Para el siglo XVI y el posclásico, las áreas culturales de Mesoamérica son las que tenemos aquí en este mapa. Por un lado, Occidente, Altiplano, Oaxaca, Costa del Golfo y área maya. Cada una de estas es muy extensa. Cada una de estas es más extensa que Francia, muy extensas. El área maya es más extensa que Portugal, España y Francia juntas. Es extensísima. Costa del Golfo es un poco más grande que Italia. Entonces, para que nos demos un poco la idea, México vivimos un país muy grande, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que es un país gigantesco. Siempre nos comparamos con Rusia, bueno, sí, casi todos son chiquitos comparados con los rusos, pero es un país muy extenso. Y las áreas geográficas de Mesoamérica son muy grandes. Estas son las áreas para el siglo XVI. Antes de eso, tendríamos la del norte, pero esa no la vamos a tocar porque no corresponde con los temas que vamos a abordar en este curso. Entonces, para que recordemos, pues, aunque no vamos a entrar en ellos, para que recordemos un poquito, se conoce como el área de Oaxaca, abarca más o menos el estado, más algunas regiones o algunas partes de Puebla, de Veracruz y de la zona de Chimalapas, por ejemplo, en lo que corresponde a lo que es Chiapas, ¿no? Pero es la que tiene más continuidad geográfico-cultural, y hasta el día de hoy es esta, el área oaxaqueña. Eso es un fenómeno muy interesante. Costa del Golfo, y cuando decimos Costa del Golfo, todo el mundo piensa en la playa. No, es desde las sierras, de la Sierra Madre hacia abajo. O sea, hay una parte que es costa a costa, pero hay otras partes que no, que es muy, muy distinto. Eso, pues, prácticamente es la costa veracruzana, buena parte de Tabasco y sur de Tamaulipas. Dependiendo de la época, puede haber sido el río Tamuín, o incluso más arriba hasta Ciudad Victoria en algún momento, que ese ya está muy adentro del actual estado de Tamaulipas. ¿Sí? Entonces, bueno, esta enorme franja que es la de Costa del Golfo, ¿no? Para que nos ubiquemos rápido. El sureste, también conocida habitualmente como área maya, que es un término equívoco, porque ni todos los grupos de habla mayense vivían en esta zona, ni todos los que vivían en esta zona hablaban una lengua mayense. Entonces, más bien hablaríamos de la zona del sureste, que es toda la península de Yucatán, Guatemala, Belice, una buena parte de Chiapas, todo El Salvador, una parte de Honduras, Nicaragua y el pedacito ahí de Costa Rica. Es un área enorme. Yo digo, esta área es más grande que la península ibérica toda. Entonces, más grande, es muy extensa. Entonces, son extensiones muy grandes de terreno. Y el occidente de México, que es un poco como el donde no sabemos bien, echamos todo ahí, como está junto, que es la zona de occidente de México, que es Colima, Jalisco, Nayarit, sur de Sinaloa y algunas otras, bueno, una parte de Guerrero, por supuesto, una muy buena parte de Guerrero, que es la otra parte la parte del occidente de México. Ya lo veremos, ya lo verán en su momento, lo veremos en su momento. Los mexicas se van a expandir prácticamente por todas estas áreas. Y estaban ya husmeando el sureste. Ya estaban haciendo negociaciones ahí con posibles aliados al momento de la llegada de Cortés y sus huestes. Bueno, y la zona que vamos a principalmente hablar es esta, el altiplano central de México, que es la cuenca de México. Generalmente se le conoce como Valle de México, pero es un término incorrecto, sino es porque es como una olla, así lo dicen los geólogos, es como una olla, es una olla cerrada donde el agua tiende a concentrarse en el fondo de esa olla y que no tiene una salida natural de agua, no tiene un río que drene, natural, que drene esa olla. Entonces, lo que se conoce básicamente como Valle de México, en realidad es una cuenca
endorreica técnicamente, o sea, que vierte su agua hacia adentro y que está circundado por 4 valles muy importantes y que para que nos acordemos siempre, pensemos en las terminales camioneras. De la Tapo se sale uno directísimamente al Valle Puebla-Tlaxcala. Pasa uno ahí la sierra y ya está ahí. Luego en el Valle de Puebla, Tlaxcala, que también es parte del centro de México. Voy a Tasqueña, y ahí tomo mi camioncito y voy al Valle de Cuernavaca, que también es parte del centro de México. Incluso ahí el cambio de clima es todavía más marcado. Y además es una zona, por ejemplo, en esta zona en la que vivimos, no se puede cultivar el algodón, está demasiado alto y demasiado frío. Bueno, ahora frío ya quién sabe, pero sí demasiado alto. En cambio, esa Cuernavaca sí se puede cultivar el algodón y fue la fuente principal de abasto de algodón. Me parece una zona estratégica. Pero nos vamos a la central de Oriente, ¿verdad? Perdón, nos vamos hacia la otra terminal, vamos a tomar nuestro tren, ¿verdad? El Insurgente. Para irnos a Toluca, llegamos justamente al valle de Toluca y a la zona del río Lerma, la cuenca del río Lerma. Entonces, el otro valle. Y el último, el del norte, pues nos vamos a la central del norte y ahí vamos hacia Llanos de Apan, Mezquital, cuenca del río Tula, son los valles que circundan la cuenca de México. Toda la cuenca de México está rodeada por sierras. La Sierra de las Cruces, si van hacia Toluca, la Sierra de la Jusco, si van hacia el sur, la Sierra Nevada, de Popocatépetl y Iztaccíhuatl, y hacia el norte no hay una sierra tan imponente, pero sí hay desde Tepeyac, desde el Cerro de Tepeyac, que es una zona de antiguos conos volcánicos sobre el que se va un poco bajando, y sí se nota también el cambio hacia una parte más seca, con menos precipitación de lluvia. Entonces, este es el área principal de la que vamos a hablar. Nada más para que recordemos un poquito los que están ahí. Este preclásico apenas lo vamos a mencionar, pero es importante recordarlo un poquito las culturas que se desarrollaron. Por supuesto, el desarrollo más importante va a ser el Olmeca, en la zona de Veracruz y Tabasco, perdón. Ah, ok, gracias. Sí, luego uno se entera, entonces, que nos avisen. Gracias. Entonces, ¿por qué es importante esta zona? Hacia el preclásico medio, 1200, 800 antes de Cristo, con la civilización olmeca, con los olmecas, surgen en Mesoamérica 3 instituciones que van a pervivir hasta el final y más allá de Mesoamérica. La aparición de ciudades. Las primeras ciudades no es Teotihuacán, no es Tikal, no es Monte Albán, es La Venta, San Lorenzo Tenochtitlan, Tres Zapotes, son las primeras ciudades. Entre el 1200 y el 800 van a surgir las primeras ciudades, justamente con la civilización olmeca. Y vamos a tener ciudades todo el resto del desarrollo de Mesoamérica en todas las áreas. Inauguran este elemento tan relevante. El segundo es la constitución de instituciones políticas hegemónicas, con un control administrativo sobre territorio, con tendencia a la centralización, y en algunos casos estos sistemas van a constituirse en auténticos estados expansionistas y hacia el final en auténticos imperios. Pero va a empezar con los olmecas, con los primeros que van a hacer este aporte a la organización sociopolítica y va a continuar hasta el final. Va a existir estas grandes instituciones políticas, con todo lo que implica sistemas de alianzas, sistemas jerárquicos, la constitución de un grupo de mando jerárquico basado en el linaje, apartado del resto de la población, surge con ellos. Y el tercer elemento fundamental que vamos a retomar en nuestra clase, todos de alguna manera lo vamos a retomar, es la creación de un sistema de escritura. La escritura surge con los olmecas.
No la conocemos bien por diversos motivos. Hay muy pocas inscripciones, no tenemos certeza de qué lengua se hablaba y una serie de elementos. Pero con ellos surge los sistemas de escritura, el famoso calendario que siempre andamos presumiendo, un calendario muy exacto. No sabemos qué tan exacto, algunos, etcétera, pero surge con los olmecas. Con los olmecas surgen los sistemas, el sistema de escritura, los sistemas calendáricos, los sistemas de registro y, por supuesto, la escultura monumental ligada a las instituciones políticas. Y eso es algo que va a pervivir hasta el final de Mesoamérica. Entonces, con ello se inaugura estos elementos que van a ser retomados y adaptados por todos los demás, así como la escritura egipcia, la jeroglífica egipcia, por procesos muy complejos, terminó generando nuestro sistema de escritura, aunque no lo parezca, deriva en última instancia del egipcio jeroglífico. Los sistemas de escritura, el maya, el mixteco, el zapoteco, el náhuatl, derivan del olmeca, todos ellos, y comparten ciertas características. Eso es cual es muy interesante. No vamos a ver eso porque ese es otro tema, ese es otro asunto, pero retomaremos algunos aspectos en la penúltima sesión. Por eso es tan importante. O se dan otras sociedades muy importantes en esa época, en el centro de México, con la influencia olmeca. En el centro aparecen una serie de poblaciones muy importantes. Ahí está esto que es de Morelos, se conoció como el acróbata. En el occidente de México, estas figuritas chupícuaro, casi todas ligadas a asuntos funerarios. Este que me encanta en Oaxaca, en San José Mogote, conocido como el diablo enchilado. Está muy mono, que está ligado a uno de los primeros centros regionales importantes en San José Mogote, en Izapa, donde surgen estas estelas que no son mayas, pero que ya están ligadas al posterior desarrollo de lo maya. Para el periodo clásico, en términos muy generales, otra vez recordamos estos asuntos. Teotihuacán va a ser pues, el gran desarrollo. Tenemos una máscara de Teotihuacán, va a ser Nueva York de Mesoamérica, en los 50, una cosa así gigantesca, la ciudad más grande de Mesoamérica, la más desarrollada, la más amplia, la más poblada que en todo ese desarrollo. El occidente, no tenemos desarrollos todavía muy amplios, pero tenemos en desarrollo cultural muy importante, que tenemos este perrito cebado para recordarnos toda la importancia de Occidente. Oaxaca, Monte Albán va a ser el otro gran centro aglutinante en valles centrales, aquí tenemos a la diosa 13 Serpiente. En Costa del Golfo, centro de Veracruz, tenemos estas que se conocen como caritas sonrientes. No sabemos bien de qué se reían porque todas las que se han encontrado en contexto funerario son encontradas en contexto funerario, son de tumbas. Los de qué se están riendo, quién sabe. A lo mejor están en un éxtasis ahí al de ver a la divinidad, los dioses de la muerte, pero bueno, no creo que están riéndose porque los jarochos son muy jocosos. ¿Sí? Tiene que ver con otra cosa que todavía no sabemos. Y se da el gran desarrollo en las tierras bajas mayas, el gran desarrollo de las grandes urbes y el gran arte maya. Coaxactún, Palenque, Bonampak, Tikal, es el gran momento, justamente el clásico, sobre todo la segunda parte del clásico es el gran boom del desarrollo del arte maya. Entonces, para que nos ubiquemos un poco. Y el posclásico es donde vamos a centrar casi toda nuestra discusión, del 900 a 1521. Por un lado, tendríamos desarrollos importantes en la Huasteca, de los grandes centros huastecos que se van a desarrollar tanto en Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo, que es las zonas que abarca la Huasteca. Va a ser el momento de desarrollo de la gran península de Yucatán con Uxmal, perdón, Calakmul no está ahí, bueno, Chichen Itzá, Mayapán, todos estos. El arte mixteco y la expansión militar mixteca se da sobre todo en el periodo posclásico. En el occidente tenemos esta figurita que es una miniatura, es como de este tamaño, el original es chiquitito, corresponde al desarrollo del Imperio Tarasco o Purépecha, contemporáneo totalmente del desarrollo Tenochca, que está representado por la cabeza de Coyolxauhqui, que está en el Museo de Antropología.
Rápidamente recordemos también que a diferencia de otras áreas culturales primigenias, estas civilizaciones originarias, Mesoamérica es geográficamente muy diversa, muy diversa, en clima, en terreno, en una serie de cosas. La península de Yucatán, pues es como es plana. La elevación más grande de la península de Yucatán es la Sierra Puc, tiene 300 metros sobre el nivel del mar. Pues nada. Para los que conocemos las sierras, pues es decir, 300 metros, pues nos da risa. Es la península de Yucatán, tierra caliza, pero también tenemos zona de selva tropical, Tabasco, Chiapas, intenso. Pero también tenemos zonas de montaña e incluso de alta montaña, arriba de los 3000 metros, como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, o zonas de altísima actividad volcánica como Guatemala, ¿no? Tenemos compartimos muchísimo del paisaje, es muy parecido. Si quieren un día ver más o menos cómo debió haber sido el lago de Texcoco en tiempos de Tenochtitlán, váyanse a Guatemala, vean el lago Atitlán, es impresionante y creo que es lo más cercano a como debe haber sido el lago de Texcoco. Además rodeado sus montañas, sus volcanes, todo esto debe haber sido como, para darse una idea, habría que hacer eso. Ya pasó la conquista, ya nadie hizo la película que todo el mundo quería hacer, pero la quieren hacer un día y tienen lana. Unas locaciones tienen que ser ahí en el lago Atitlán. Además hay población náhuatl ahí al lado, entonces también los pueden utilizar de extras para diversas escenas. Bueno, hasta el nombre, son nahuatlismos. Entonces, a diferencia de otras, ¿no? Por ejemplo, Egipto pues es una tripa, es un río con verde a los lados y lo demás es desierto. Pues eso es Egipto. Pero aquí no hay concentración. La otra gran diferencia respecto a las otras áreas culturales, y que sí comparte con el área andina, es la enorme diversidad lingüística. Una enorme variedad. Simplemente el día de hoy, de la familia mayense, hay 29 lenguas que se hablan. Ahorita, aquí en la actualidad. Imagínense en tiempos de Mesoamérica, es un mosaico de lenguas y un mosaico de entornos geográficos, nada más para que nos demos una idea de esa amplitud. Otro aspecto importante es que si bien no hubo vikingos, como siempre se insiste, que era güero, rubio, pues, nanay, eh, o que había, los olmecas representan etíopes, falso. Nada de eso. O que llegaron los chinos con Fusan, falso. Eso no quiere decir que Mesoamérica no tuviera relaciones con otras áreas culturales, y relaciones muy intensas, pero son las que estaban cerca. Por un lado, con Aridoamérica, con los grupos de recolectores, cazadores del norte, una relación muy intensa. Hubo poblaciones que compartieron cultura de ambos lados, que compartieron símbolos y prácticas, tecnología de las dos civilizaciones, que conocemos genéricamente como chichimecas, que hay desde cazadores, recolectores, técnicamente así, a gente que se dice cazador, recolector y se viste ritualmente como ellos, pero que no lo es. Pero suena chido, entonces me he visto. Como vestirse de vikingo, pero no vives como vikingo. Bueno, te viste, suena mono ser vikingo. Con Oasis América, relaciones muy estrechas, ahí está Paquimé, una zona donde se concentraba y se redistribuía una serie de piedras preciosas, ¿verdad? Que llegaban a Mesoamérica y donde se ha encontrado que se encontraban en cautiverio aves exóticas, ¿verdad? Como guacamayas, como pericos, que llegaban desde Chiapas hasta Paquimé. Por ejemplo, la cuenca del río Missouri, del Mississippi, donde en su momento de mayor esplendor de ciudades hubo el famoso palo volador, los voladores de Papantla, ahí se practicaba. Y había juego de pelota ahí en la cuenca del Mississippi. También en la zona de Antillas. Los españoles primero conocieron muchas de estas prácticas rituales en Antillas, antes de conocerlas en Mesoamérica. Desde ahí se distribuyó. Y de ahí, bueno, por supuesto, el maíz se distribuyó a todos lados. El maíz se cultiva prácticamente en toda América desde tiempos mesoamericanos.
Pues los maíces tan típicos de Perú, adaptados a la alta montaña, pues son desarrollos que vinieron desde Mesoamérica. Por supuesto, también con Centroamérica, una relación muy intensa, y incluso con Sudamérica, sobre todo la costa de Ecuador. De ahí llegó a Mesoamérica el trabajo de metales, la orfebrería, y llegó a la costa del Pacífico. Entonces, no hubo vikingos, pero hubo otros tan o más interesantes, más porque sí son reales, esos también llegaron. Quizás no sean publicitados, pero sí son ciertos. Entonces, eso también para que ubiquemos Mesoamérica. ¿Qué une a Mesoamérica? Muchas cosas, es como la Matrix. Algo que no es tan obvio, pero que permea a todas las sociedades. Uno de ellos, por supuesto, el cultivo del maíz y de todas las plantas relacionadas con el maíz, porque yo cultivo maíz y en torno al maíz siembro otras cosas, porque todas las enredaderas aprovechan la caña para crecer. Entonces el maíz, ahí lo tenemos. Y cuando digo maíz es todo lo que ideología, tecnología, tenencia de la tierra, organización social, legislación, todo eso tiene que ver. Hay ciertos dioses parecidos, muy similares, como Quetzalcóatl entre los nahuas y Nueve Viento entre los mixtecas. Pues parece que más se cambió de tantito de ropa y salió el tipo, ¿verdad? Son muy cercanos. Hay dioses que son muy similares, no son exactamente los mismos, pero están estrechamente emparentados, como Tlaloc y Chac, por ejemplo, ¿no? Que hay un vínculo muy estrecho entre esas deidades. Otro aspecto muy interesante es, contrariamente a estas visiones idílicas de que se la pasaban contemplando el universo y haciendo filosofía del cosmos, pues eran gente real. Y eran civilizaciones que tenían una relación a veces muy violenta entre sí y compartieron prácticas bélicas. Y hay evidencia desde el preclásico de campañas militares. ¿Y eso qué implica? Compartir tecnología. La guerra implica intercambios tecnológicos, intercambios ideológicos, cómo se simboliza, cómo se justifica, cómo se recuerda, cómo se registra la guerra. Entonces también eso es un elemento. Las conquistas y la imposición de impuestos a los vencidos implica pues ir creando nexos económicos que trascienden más allá de las regiones. Y eso en todos los imperios y en todas las sociedades, eso ha sido un factor que ha creado civilización. Digo, no es la parte siniestra, si ustedes quieren, pero es muy real y está muy evidenciado en los registros mesoamericanos la importancia de la guerra. Por eso le pongo esta de Bonampak, porque aquí están los vencedores mayas humillando a los mayas vencidos, ¿verdad? Para que no vayan a pensar que eso se lo inventó Hernán Cortés. No, aquí está, pues esto es del clásico, está evidenciado, o sea, de manera contundente, ahí encuerado, el vencido, todo golpeado, como si lo hubieran agarrado a los judiciales, pidiendo clemencia al Señor, ¿verdad? Y que está así, a ver si te hago caso. Es algo muy fuerte, pero eso es parte fundamental de la dinámica política de Mesoamérica. Y por supuesto, lo que conlleva también un sistema de alianzas y contraalianzas políticas, que eso siempre ha ocurrido en todas las sociedades. Otro elemento muy importante es las migraciones. No porque un pueblo actualmente ocupe una región, una determinada ciudad, quiere decir que desde in illo tempore, desde el cuarto sol, ahí estuviera, sino son pueblos que emigraron por las mismas razones por las que se emigra hoy en día, buscar mejores condiciones de vida. Y hay muchísimos pueblos en las tradiciones históricas que comienzan diciendo: nosotros somos extranjeros, venimos de alguna otra parte, purépechas, nahuas, quichés, cachiqueles, tutulxiú y medio mundo más. O sea, el caché en Mesoamérica decir que era un extranjero, que venía de otro lado, no decir que era uno ahí nativo desde siempre, no, eso no checaba. El chiste era decir que no era uno originario, sino que venía de alguna otra parte. Y que, bueno, se había uno impuesto a los nativos. Eso también es algo como común en la narrativa mesoamericana.
Esas también, las migraciones que conllevan conflictos sociales, pero también intercambio cultural, nexos de parentesco, reactivar alianzas, formar nuevas, intercambiar símbolos, todo eso. A veces, y son, como sabemos, como hemos vivido, como vivimos, estas migraciones, pues generan conflicto. O sea, no son tersas. Las migraciones siempre son complicadas para todos los involucrados. Pero eso no es un fenómeno que empezó el sexenio pasado. Es un fenómeno que tiene siglos en México. ¿Sí? O sea, de hecho, pues como la humanidad se originó en África, salvo los africanos, todos somos migrantes. En algún, en algún momento los antepasados tuvieron que migrar por lo que haya sido. Y eso como que no somos conscientes un poco de esa condición humana generalizada. Retomando un poquito de nuestra cuenca de México, también debemos recordar a veces entre los rascacielos y la contaminación y las prisas del día a día, no somos conscientes de que de nuestra olla que está rodeada de conos volcánicos. Casi todas las montañas, cerros que nos rodean fueron en su momento volcanes. Pues no somos como conscientes, como pasó hace mucho tiempo, los últimos convivieron con los mamuts, pues no tenemos muy claro. Pero todos estos que nos rodean son antiguos conos volcánicos, prácticamente todos, lo cual genera una serie de cosas muy interesantes. Primero, una serie de piedras duras o porosas, como la piedra pómez, el tezontle, que son muy buenas para la escultura o para la construcción. Todavía el tezontle se usa para los baños, todo esto, ¿no? Por su capacidad porosa. Entonces, da muchos asuntos. La ceniza volcánica es un fertilizante natural muy importante, por ejemplo. Cambia el clima, pues tener enormes montañas, fluctúa el clima, cambian los vientos, también es parte de nuestro entorno y cómo se simboliza esa relación con los volcanes. La última erupción, las últimas dos erupciones importantísimas, la del Iztaccíhuatl, cuando voló, era como 1000 metros más grande y se voló, se explotó, pero nadie se acuerda de eso, ya pasó hace miles de años, y había humanos por ahí, pero nadie lo registró. Y la de la Sierra de la Jusco, del Xitle, que terminó de cerrar el paso natural hacia el Valle de Cuernavaca. Pues son estas exposiciones. Y el Popo de vez en cuando nos da sustos, alguno que otro. Pero es parte de ese entorno. Y que sea una cuenca generó la existencia de lagos, varios lagos, de una cuenca lacustre de lagos de bajo fondo, entre medio metro, 3,5 metros máximo. No es como el donde vive Nessie y el Loch Ness, son como 1000 metros. O sea, no, era una cosita. Era como un espejo de agua. Y eran varios espejos, contrariamente a esta visión tradicional de que era un solo lago. Eso en la época que nos interesa, eso no ocurría. Hay una diferencia de 13 metros entre los diferentes lagos, es demasiado, es demasiado. O sea, nunca formó un solo lago en la época mesoamericana. Sin embargo, sí formó un solo sistema lacustre que reguló temperatura, que permitió comunicaciones. Recuerden que no hay animales de tiro. Entonces, la comunicación vía acuática fue fundamental para el transporte de materiales, alimentos, de personas, de ejércitos, a la defensa de ciudades. Que Tenochtitlan sea una isla no es casualidad y no es la única. Hay varias que forman eso. Ahí está Janitzio, ¿verdad? Ahí están todos que son también entornos acuáticos defensivos muy importantes. Y una zona riquísima en términos, ya dijimos, de piedra, pero también de diferentes tipos de tierra, con diferencia de nivel dentro de las montañas, de pastos, de diferentes tipos de árboles, diferentes recursos madereros. Todo eso ocasionó que fue una zona riquísima, una zona también donde hubo una altísima productividad para la agricultura intensiva a través del uso de chinampas, que es uno de los sistemas productivos más importantes del mundo, más relevantes. Tan funciona que se sigue usando.
Entonces, sigue siendo rentable hacer eso a pesar de todos los pesares. Sigue funcionando. Entonces, eso nos habla de estas cosas. También lo que se conoce como la cosecha del agua, todos los productos acuáticos que se consumían, que algunos todavía los puede uno comer, ¿verdad? Con los acosiles, por ejemplo, la larva del mosco, que se usaba para alimentar a los patos, por ejemplo, todo esto, el limo acuático, que es fertilizante, y algunos se comían así como pastelito, así como gansito se cortaba y según era una delicia, deliciosísima, esta cosa que se hace en los estanques de agua, toda verde. Bueno, a los mixtecos les encantaba. Los pochtecas mexicas la intercambiaban a cambio de joyas de oro. Imagínense qué delicia era, pero el caviar se queda corto. Bueno, yo no lo he comido, pero a los que mixtecos les pareció una maravilla. Insectos, era una zona de anidaje, de anidación temporal. Estaríamos justamente en la temporada de anidación hacia los finales, de la anidación que empezaba en noviembre y terminaba justamente hacia estas fechas. Motolinía cuenta, cuando él ya estaba evangelizando, que en el momento de la anidación había partes del lago en las que no se veía el agua por la cantidad de aves. Eso nos da una idea impresionante. Entonces, ¿qué recursos trae la anidación? Guano, fertilizante, pluma, huevo y caza de aves. Entonces, parte de esos recursos inmensos. Entonces, eso hace que fuera una zona riquísima para los elementos mesoamericanos. También que hubiera tantos volcanes generó, aparte de los materiales ya dicho, vidrio volcánico que conocemos como obsidiana, que era material importantísimo tanto para artículos de lujo, también de uso ritual y uso práctico, como navajas para cortar cosas, o hacer agujas, un montón de cosas. Le llaman el hierro de Mesoamérica y tiene algo de razón. Entonces, había una cantidad de cosas muy importantes, minas de cal, para hacer el famoso estuco, pues hay que tener cal, o sea, un montón de cosas. Había riquezas inmensas. Esta es la cuenca, lo que quedan de los lagos. Este mapa es de lo más cercanito a como serían más o menos los lagos hacia el siglo XVI, de lo más exacto técnicamente. Entonces, un montón de recursos que se generaron en esta etapa de Mesoamérica. Entonces, y que es un recurso constante que da. De ahí que la Cuenca de México, desde tiempos muy antiguos, estuviera densamente poblada. Ahí está el Popo del Ixtla, obviamente no la tomé yo, pero está muy buena. Y la importancia de este entorno está desde las pinturas del clásico, vista la montaña como un lugar donde fluyen las aguas, donde se da la riqueza de las semillas, de las plantas, de los mantenimientos. Y además tiene mucha razón, porque estas montañas, muchas de ellas son en núcleos de tezontle. Son como grandes esponjas que filtran el agua. De ahí nuestra agua de Tehuacán, ¿verdad? Que es justamente esta agua mineralizada de manera natural. Ejemplos de flora muy representadas. Ahí tenemos es muy mono este recolector teotihuacano, ¿verdad? Que anda recogiendo pues, materiales, ¿verdad? Para comer y demás. Ya desde muy antiguo. Este patito del preclásico, lo que se habla de relación con el entorno, pájaros, serpientes, todo ese entorno está representado en el arte del centro de México. Desde Tlatilco también desde el preclásico. Esto es siglo XVII, pero también otra vez la pesca en los lagos, aquí ya con cierta influencia europea, pero eso no importa. Parte de la fauna de los lagos, el ajolote que se niega a irse, ahí está, además se comía y era medicinal. Y desde entonces se generó, desde tiempos muy antiguos, un sistema de vida lacustre. Es muy bonita esta lámina, ¿verdad? de la posible vida lacustre en Tlatilco en el preclásico, ¿verdad? Tomados las representaciones de los personajes de acuerdo a las esculturas, los relieves y la cerámica de la época. Este niño así que de estilo olmeca, ¿verdad? Y todo gordo, bien comido. Este terremoto del Tlaltengo, también del preclásico, el sur de la Cuenca de México, según Mari Carmen Serra. Yo me imagino que los inicios de Tenochtitlan debe haber sido una cosa así.
unos caseríos en un islote ahí medio cucho, pero debe haber sido un origen muy humilde. Pero si pensamos que la Cuenca de México siempre hubo estas poblaciones lacustres de pescadores, cosechadores, del lago, pues los mexicas eran eso al inicio. Unos que se metieron a un lugar donde esto se hacía desde tiempo inmemorial. Y continuó, esto es ya en 1585, esto es Culhuacán, es juntito al metro Culhuacán. Obviamente ya no vamos a encontrar los ríos, pero todavía tenemos los restos de la caja de agua del convento, que justamente almacenaba y aprovechaba el recurso hidráulico. Entonces la gente se movía en muchas poblaciones de lo que hoy es la Ciudad de México a través de barcas, a través de trajineras. No, y muchos no iban caminando, sino se movían de esta manera. Todavía que junto a la Suprema Corte de Justicia están los restos de lo que era uno de los canales por los que se podía transitar de ahí hasta Xochimilco, sin necesidad de caminar. Se puede uno aventar todo ese trayecto hasta principios del siglo XX. Se podía hacer eso. Entonces nos da un poco de ese entorno que para nosotros pues, es fantasioso. O sea, no es posible imaginarlo. Mira, tenemos aquí unas señoras muy orondas, ¿verdad? Porque son señoras pilis de rango, y aquí tenemos a estos jovenzuelos, ¿verdad? Llevándolas de paseo por el lago. Seguramente pueden ir al mercado o a alguna fiesta ritual, o simplemente quieren ir conocer, van a ver a su familia. Otro muy bonito, para que nos demos una idea, Iztacalco. Digo, esto no es Mesoamérica, pero nos da una idea. Ahorita pues eran puros peceros, es un eje vial y demás, ¿no? Canal de la Viga, dije qué hermoso era, y ahora pues pasa uno por ahí y llora. ¿Sí? Bueno, transporte lacustre, pero este es el tipo de barcas, pues el trajinero que todavía se usan de fondo plano. No se usan remos, se usan estas fisgas para empujarse desde preclásico. Y esta señora está bien contenta de la foto que le tomaron, pero vean estos de tiempos de Don Porfis. Pues nos dan una muy buena idea de, si todavía se conservaba en esa época muchos de estos elementos, pues nos da una muy buena idea de cómo era. Otra vez Canal de la Viga, oye, por supuesto, no hay nada de esto. Esto que está al fondo el Peñón de los Baños, es la zona del aeropuerto. O sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, nos da una idea de ese entorno. Todos los lagos, por fenómenos naturales, se van desecando, todos en algún punto. Sin embargo, el proceso natural se fue acelerando a partir del siglo XVI porque los españoles, sobre todo los que vienen, el grupo principal, viene de Castilla, que es una zona seca. Si hubieran llegado holandeses, hubieran dicho, no, no, hay que hacer canales y aprovechar el agua, porque pues, ellos viven de eso. En cambio, a los castellanos les sobraba el agua, ¿no? Aquí hay demasiada agua, necesitamos que esté medio seco. Entonces, desde entonces empezó a hacer un proceso de desecación artificial del agua sumado al proceso natural de desecación que terminó por concretarse con el drenaje profundo en los 70, en tiempos de Luis Echeverría. Entonces, a partir de ahí se dio la debacle y el hundimiento, que de todas maneras se iba a desecar, pero no de la manera trágica en que se ha hecho. Bueno, nos acomodamos de tiempo. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, nada más para recordar todo eso. Los mexicas, aunque no fueran conscientes de esa profundidad temporal, son herederos de ella, conscientes o inconscientes, de esa enorme profundidad, de esas relaciones y de esa forma de ser social vinculada con el lago y las relaciones políticas y rituales con el entorno. Esto es muy importante. Su religión no es una religión abstracta, es una religión que está vinculada al espacio en el que están vivos, porque recordemos que no es una religión revelada. Sí, se conoce como religiones naturales, es decir, aquellas que surgen de la relación cotidiana con el entorno. Entonces hay una diferencia abismal. No es que se les apareció Tezcatlipoca que les dijo que eran en esto. O sea, no, es una cosa que viene desde mucho antes, de nuestra tradición. Vamos a encontrar desde tiempos muy antiguos, desde el preclásico, la presencia ya de arquitectura monumental. No sabemos qué tan extensa, por ejemplo, en el caso de Cuicuilco, que está aquí cerquita, a una estación del Metrobús, no sabemos qué tan
¿Qué tan extenso es eso? Porque tiene una capa de lava encima, casi todo entre 15 y 20 metros. Entonces, pues, no sabemos qué tan extenso es. Cuicuilco, aunque hay cosas contemporáneas en la zona de Villa Olímpica y en el bosque de Tlalpan también hay algunas cosas, pero no sabemos si son totalmente contemporáneas, si estaban ligadas, si en el pueblo de al lado, eso no sabemos. Pero ya desde el tiempo de Cuicuilco ya se da la presencia de esta construcción monumental, se da la presencia, por ejemplo, de viejos dioses que van a pervivir durante muchos siglos después. Por ejemplo, en Cuicuilco se han encontrado representaciones de Huehueteotl, el dios viejo, que ya no sabemos qué tan viejo era para entonces, pero ya está ahí representado también en Ticomán y en otros lados, y lo vamos a encontrar representado o mencionado hasta fines del 16, principios del 17, con- mencionado con ese nombre. Entonces, bueno, tenemos a tenerlo ahí de alguna otra manera, lo tenemos ahí representado. O sea, igual la serpiente emplumada, como en su acepción inicial, que es un dios de la fertilidad y la lluvia, la tenemos representada desde el preclásico, en el centro de México y en otros lados. O sea, que cuando los vikingos todavía no existían, no había ningún vikingo en ningún lado, ya Quetzalcóatl andaba por ahí dando lata. No sabemos si con ese nombre, pero parte de su iconografía y su simbolismo sí estaba. Entonces, desde ahí se van generando estas cosas. Como todos sabemos, ahí está Cuicuilco, aquí todos los Cuicuilcas están muy monos, nadie trabaja. Que esa es una cosa muy rara, porque las representaciones no sale la gente trabajando, nunca he entendido, todo está como domingueando, ¿no? O paseándose por la Alameda. Ya está el Xitle allá atrás, ¿no? Anunciando la destrucción del sitio. Eh, Hay un problema de fechamiento de cuándo fue la erupción del Xitle, pero más o menos haber sido entre el año 1 y el 100-120, más o menos. Cuando fue esa erupción, fue una erupción lenta de lava con los volcanes hawaianos. No fue una erupción catastrófica, así que todo se acabó, sino que iba fluyendo la lava así poco a poquito, poco a poquito. Y ya ven que la lava es medio lenta, no avanza en el peor de los casos, no avanza más de 10 kilómetros por hora, sino es que menos, y más se va enfriando y se va volviendo más lenta. Entonces, de ahí que saliera y cubriera Cuicuilco de haber pasado pues muchísimos años. De ahí que ningún Cuicuilca se muriera ahí, salvo que fuera muy imprudente o estuviera borracho o lo que fuera, ¿no? Pero es un proceso muy lento. Coincide el ocaso de Cuicuilco en buena medida por el Chitle con el auge de Teotihuacán. Teotihuacán es contemporáneo, su primera etapa de Cuicuilco, totalmente contemporáneo. Sabemos que incluso lo más probable es que Teotihuacán fuera más grande que Cuicuilco antes de la destrucción. Pero eso va a causar un reordenamiento de la cuenca de México. La extensión del Pedregal es inmensa. Esa población se tuvo que, perdón, esa población se tuvo que ver obligada a migrar. Y eso es un movimiento de dominó, de fichas de dominó. Una población va empujando a la otra, va empujando a la otra, y mucha de esa población, no solo no necesariamente de Cuicuilco, sino los empujados por Cuicuilco y demás, terminaron en la zona del Valle de Teotihuacán, que ya era un lugar importante. Seguramente este aumento demográfico de Teotihuacán, impulsado por su propio desarrollo, o más la llegada de inmigrantes, fue uno de los detonantes principales para su gran expansión ya totalmente en el clásico. Más o menos el gran desarrollo teotihuacano, más o menos, es entre el 100, 150 hacia el 650 ya de nuestra cronología, más o menos. Siempre puede haber variantes, siempre puede haber reinterpretaciones, pero es el gran desarrollo de Teotihuacán. Teotihuacán fue, como ya mencioné, la ciudad más grande de Mesoamérica, la más densamente poblada y la que tenía mayor control social. ¿Cómo se nota eso? Pues vean la cuadrícula, es ortogonal. Todos los terrenos estaban perfectamente delimitados en escalas, todo estaba perfectamente ordenado. A ver, vean una ciudad que esté así,
hoy en día no se puede. Necesitas autoridad, poder político y gestores sociales que te hagan que la gente construya como tú quieres. Eso los teotihuacanos lo lograron, pero fueron los únicos. Es una ciudad muy extensa, con un patrón concentrado de población. La gente que habitaba Teotihuacán, en su gran mayoría, no se dedicaban a la producción de alimentos. La gente de la periferia sí, pero ellos en su mayoría se dedicaban a artesanías, o sea, manufacturas, servicios, administración. Fundamentalmente es a lo que se van a dedicar. Y van a estar organizados por barrios, que más sabemos que son barrios que no se comunicaban mucho entre sí. Tú estabas en cierto cuadrante y no te podías andar paseando por el resto de de la ciudad. ¿Cómo sabemos eso? Por la arqueología y la bioarqueología, el estudio de los restos humanos y el estudio de ADN. Sabemos que no se combinaban mucho entre sí, sino que los de cierto cuadrante nacían y morían en ese cuadrante. También sabemos que fue una ciudad cosmopolita, poblaciones de origen oaxaqueño, del centro de Veracruz, del área maya, de diferentes lados que llegaban a la zona de Teotihuacán, que fue la gran expansión, la gran ciudad. Es un poco la zona que podemos visitar, pero es muy pequeña en relación a la extensión. Esta es la zona visitable, digamos, y esa es toda la extensión. Teotihuacán, conocemos un pedacito. Es una ciudad perfectamente organizada en cuanto a sus ejes urbanos, que son dos, la calzada, mal llamada Calzada de los Muertos, que es más bien una serie de plataformas, de explanadas, articuladas entre sí, y el otro eje que es el Oriente Poniente, que atraviesa, que está arribita de la Ciudadela, corriendo por un poco paralelo al río San Juan. Una ciudad, ya mencioné, con una gran concentración, son estas las unidades habitacionales teotihuacanas. Cuando se encontraron, se dijeron que eran palacios. No, sabemos que no son exactamente palacios, o sea, no son sedes de gobierno o de corte, o de la corte, pero sí son sedes de habitantes que están emparentados entre sí, muy a la manera de los calpulis del posclásico, que después ya lo verán con los otros exponentes, y muchos de ellos dedicados a la misma actividad económica y también rindiendo culto a una deidad en particular. Y el área de concentración, donde hacían la actividad comunitaria, es un patio central, donde se reunían a estas actividades cívicas, rituales. Más son unidades cerradas. Solamente tenían una entrada, y esa entrada estaba controlada. Incluso han encontrado calles donde había casetas de vigilancia. Una caseta de vigilancia, igual que ahora, tiene dos funciones: que no se meta quien no quieres, pero que no se salga el que no debe. Se tiene esa doble función de control social. Las casetas de vigilancia, y en Teotihuacán se han encontrado auténticas casetas de vigilancia que encontraban el acceso a los diferentes sectores de la ciudad. Entonces, no era un estado buena onda donde todo el mundo viviera a gusto, era un estado controlador, muy controlador, por lo que podemos apreciar. Esta es una reconstrucción del mismo de Zacuala, más o menos como pudo haber sido. Está, insisto, la única entrada, y debe haber habido así como el portero ahí viendo quién entraba y quién salía y por qué. A Tetelco, otro pedazo de otros pedazos de palacio, restos. Este es muy bonito con su templito en medio. Posible reconstrucción de Atetelco. Ya vamos a encontrar también en Teotihuacán una serie de elementos muy importantes, simbólicos, que se van a continuar en Mesoamérica. Esto que se conoce como la vírgula de la palabra y que indica habla en náhuatl es la toa, ese es un signo que está en Teotihuacán, viene de los olmecas, pero lo vamos a encontrar hasta en códices del siglo XVII, principios del XVIII. Tenemos esa continuidad. La representación del canto florido en Cuicarinzóchitl, lo tenemos desde Teotihuacán. Ahí está, el sacerdote, y con estos elementos. Y algunos elementos que nos dicen pues, de quién era. Este tocado de borlas lo vamos a encontrar en lugares no teotihuacanos, área maya, Oaxaca, para indicar personajes que vienen de Teotihuacán. Entonces funcionaba no solo como un emblema, sino como el nombre.
de los personajes. ¿Qué lengua hablaban los teotihuacanos? No sabemos. Quizás otomí, quizás náhuatl, no sabemos. Otra es que sería el lugar de este señor venía de tal lado. Bolsitas de los sacerdotes, lo traen ellos, ciertos rituales, autosacrificio, sacrificio por extracción de corazón, todo eso lo sabemos por la pintura mural. Son prácticas que se hacían en Teotihuacán y que van a continuar en el centro de México y que vamos a ver representadas y registradas en crónicas y en códices de otras épocas. Muy bien, vamos a pararle aquí, para que tengamos un pequeño receso, y lo que es el fin del mundo teotihuacano, nada más, es una recordación nada más, el periodo que se conoce como epiclásico, y ya entramos directamente con los toltecas, donde sí podemos afirmar que había población de habla náhuatl. Es el primer lugar que podemos vincular directamente con gente de habla náhuatl. Entonces nos vemos en, ¿cuánto? En 15 minutitos.